Sergio Pickholz es vicepresidente de la DAIA, de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, y en estos momentos está en contacto telefónico con nosotros. Sergio, querido, bienvenido. Silvio Hola Sacomani te Silvio, saluda. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Un día, como decía, muy triste, un día de injusticia, de impunidad y haciendo referencia al video que publicó la DAIA, una hoja más en blanco, ¿no es cierto? Sí, a decir verdad, yo creo que es un día de tragedia para la nación argentina. Ujú. Eh, el, eh, el único magnicidio que se registró en los últimos tiempos en la Argentina fue la muerte de un fiscal constituye ese cuadro. Y cuando hablamos de muerte no nos referimos a una muerte motivada por él mismo, sino a un asesinato, Sí. así como lo establecieron los jueces en primera instancia, prima facie. Así que sí, estamos m- movilizados por la situación, Ujú. movilizados por la falta de justicia, Sí. aunque en este último tiempo ha comenzado a moverse un poco la causa. Y también un poco nos conmueve la situación ligado a de dónde vienen los problemas, a que Nisman era el fiscal de la causa AMIA, Por supuesto. la Argentina, único país del mundo donde dos atentados terroristas, uno tan cerquita del otro, de alcance global Ujú. por movimientos islámicos, los atentados más grandes en Latinoamérica, de los más grandes en el mundo, también siguen impunes. Y las tragedias de este tipo se repiten y una y otra y otra y otra vez cuando no son esclarecidas y cuando no son castigados los culpables, ¿no es No, cierto? seguro, seguro. Ahora estoy totalmente alineado con vos que es un día de tragedia. ¿M? Sin duda fue un magnicidio. ¿M? Y lo que llama la atención, lo que llama poderosamente la atención, es que algún sector del oficialismo, si no todo, sostienen que esto ha sido un suicidio y no un homicidio, no un asesinato, cuando los peritos han determinado precisamente que fue un asesinato, un homicidio, lo mataron a Nisman, no se mató. Silvio, estamos acostumbrados a que desde la dirigencia nacional se cataloguen rápidamente las cosas. Cuando fue el atentado contra la Embajada de Israel Sí, en la Argentina, recordamos que el presidente Menem rápidamente salió a hablar que había semiplena prueba de quién había sido responsable del atentado. ujú, Sabemos que el expresidente Menem era abogado y cuando se refería a semiplena prueba sabía exactamente a qué se refería, ¿no es cierto? por No es como supuesto. un neófito en el derecho, como es mi caso particular, puede decir livianamente alguna figura jurídica y después lo piensa y dice, bueno, pues tal vez no era esto, era lo otro. El abogado dijo claramente lo que dijo y sabe por qué lo dijo. El expresidente se supone que sabía, el expresidente fallecido, y lo dijo, y después todavía no hubo castigo, no hubo condena, no hubo nada. Todavía siguen veremos. Como bien vos decís, también el gobierno de ese entonces se apresuró a decir que el fiscal Nisman se mató y tiene un montón de explicaciones, pero a nosotros lo único que nos debe preocupar es que no se haga justicia, que la Que justicia hagan, no por avance supuesto. rápidamente, que no se encuentren los culpables, que no se encuentren los responsables y que aún habiéndolos encontrado, en el caso de la AMIA, sabemos muy bien quién hizo el atentado, en el caso del atentado de la AMIA, no se los enjuicie y se los castigue. Eso es lo que realmente nos debe preocupar, A los que no se cómplices haga igual, justicia. ¿eh? A los cómplices igual. Bueno, en Y estos días tenemos una sospecha muy importante de quiénes fueron los cómplices de este atentado terrorista y del magnicidio para con el fiscal Alberto Nisman. A mí no me eh, caben dudas, por lo menos. No lo puedo confirmar porque no tengo las pruebas, pero a nivel personal tengo mis propias opiniones al respecto. A nivel institucional, la DAIA lo que motoriza en toda instancia y de toda circunstancia es el pedido de justicia, la búsqueda de justicia y el castigo de los culpables. ujú, Y que la justicia trabaje para esclarecer los hechos, para condenar a los culpables y para establecer claramente lo que pasó. Vuelvo a insistir, prima facie
la Cámara Criminal porteña estableció que lo de Nisman fue fue un Un asesinato, asesinato, que sí. no se mató solo. Además, las pruebas difundidas, aún para gente que no es entendida en los aspectos más profundos de la criminalidad, eh, todas las pruebas que surgieron sobre la posición en que estaba Nisman y cómo estaba el tiro y todas esas cosas, y la personalidad misma de Nisman, de la cual hablaron los médicos forenses y los psiquiatras forenses, da todo el indicio de que claramente no se trató de un suicidio, sino que se Ujú. trató de un asesinato. Y vuelvo a insistir, es una tragedia para la Argentina, porque en cuanto no se descubran a los verdaderos culpables y se los castigue, esto puede volver a suceder. Tanto el tema de Nisman como lo fueron en su momento el atentado a la AMIA y el atentado a la embajada. Por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿vos lo conociste al fiscal Nisman? Yo lo conocí, pero hace muchísimos años. El fiscal Nisman, cuando recién se hizo cargo de la causa, hace muchísimos, muchísimos años, yo diría que como 20 tal vez, o cosa Sí, por el sí, yo te estilo. diría lo mismo. Ahora yo te voy a confirmar cuántos No sé años. exactamente cuándo fue, porque estoy tratando de recordar el hecho, pero recuerdo bien el hecho. El fiscal Nisman en su adolescencia concurría al mismo centro comunitario que iba yo, al centro de Bredionaca, en la calle Acevedo, Sí. y cuando yo en ese entonces era presidente de la comunidad, cuando él empezaba a trabajar en el tema de la unidad fiscal AMIA, y nosotros lo invitamos como ex miembro de la comunidad a dar una charla de lo que había encontrado, y de lo que estaba, de las búsquedas que estaba teniendo. Y él vino muy amablemente como ex miembro de la comunidad y participó de una actividad donde hubo muchísima gente. Después lo vi, pero en actividades oficiales, en algún encuentro, en algún acto, Ujú. pero nunca, no tuve un mayor vínculo personal con Nisman. Bueno, aquellos que sí tuvieron un vínculo personal estrecho con el fiscal Nisman, aseguran que bajo ningún punto de vista tenía una personalidad suicida, ningún tipo de característica que tenga que ver con lo suicida. Es más, ese domingo eh, se trascendió que estaba muy entusiasmado con presentar las pruebas que iban a complicar fuertemente a Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso de la Nación. ¿Mm? Hoy estuve conversando de este tema con Jorge Noblovich, que es el presidente de la Sí, DAIA, y que sí. en ese momento era el secretario general de la institución, en la época que estamos hablando del asesinato de Nisman. Y Jorge me decía, Jorge lo conoció muy bien, y me contaba que no era una persona que pintara pa- para Para pegarse suicidarse, un o sea, que no tiro, había claro, ningún rasgo. Él claro. habló pocos días antes. Después también conversé con un periodista comunitario, Gustavo Spiegel, que pocos días antes le hizo una nota a Nisman, pocos días antes de su suicidio, y también contaba que de ninguna manera tenía el perfil de un suicida. No, para nada, para Yo nada. vuelvo a insistir, no tuve mayor contacto con él, mucho menos en los días previos, pero todo aquel con quien hablo, que conozco y que cuenta, y los periodistas mismos que cuentan, y las notas televisivas que él hizo esa semana anterior, no estarían indicando el perfil de un suicida. Y sí, en todo caso, de una persona sumamente Activa y movilizada movilizada por la por el hecho. magnitud de lo Exacto. que tenía en mano. Exacto, sí, sí, sin duda. Yo recuerdo muy bien la última entrevista, fue en A Dos Voces, Sí, sí, en la televisión, en sí, TN. en Canal TN, sí. Ahora, qué loco lo que te voy a contar, ¿no? Porque digo, qué casualidad, qué casualidad. Cristina Fernández de Kirchner despidió a Estiuso, bien digo, en su momento, porque conjuntamente con el fiscal Nisman, ¿sí?, se oponían al memorándum de entendimiento que había firmado con Irán allá por el año 2013 por la causa AMIA, ni más ni menos. ¿Mm? Es decir, que Cristina Fernández de Kirchner no, estaba incómoda con la investigación.
¿Mm? Y bueno, y por este tiempo yo creo no estar loco, tengo muchos temas en la cabeza como todos los argentinos, pero si mal no recuerdo, insisto, Cristina Fernández de Kirchner no fue sobreseída sin juicio previo por la causa de entendimiento con Irán, el pacto de entendimiento con Irán. Bueno, esa causa fue apelada por la DAIA Claro, el año exacto, pasado. exacto. Y ahora está en proceso. Yo no querría dejar de recordar en este momento, si bien es el día que estamos recordando a Nisman, no querría dejar de recordar a el periodista Pepe Eliashev, eh, Totalmente, que totalmente. fue quien primero puso en primera plana el tema del memorándum de entendimiento con Irán, contando, informando sobre las reuniones de el entonces canciller Timmerman en Damasco con el delegado del gobierno iraní, Ujú. y Pepe Eliashev, a quien conocí un poco más que a Nisman, fue muy activo en ese sentido, fue censurado, fue echado de Radio Nacional Lo recuerdo bien. y murió enfermo a muy temprana edad, y en mi opinión algún vínculo debe haber con la mala sangre que se hizo por este tema, no, no creo que haya sido gratuito. Que no te quepa la menor duda, que no te quepa la menor duda. Sergio, te voy a dejar el micrófono abierto para que hagas una reflexión en relación a lo que aconteció, esta tragedia, como bien dijiste, hace 8 años. Hace 8 años que hay impunidad, injusticia en Argentina con respecto a este magnicidio. Y quiero que te dirijas a nuestros oyentes. Silvio, yo voy a usar este instante para graficar nuevamente la magnitud de la tragedia argentina cuando la justicia no se ejercita. Sin embargo, me gustaría también poder transmitir un mensaje optimista, pero porque es realmente en lo que creo. Nosotros los judíos fuimos perseguidos en Alemania, en la Sí, Alemania nazi, en muchas épocas fuimos perseguidos, pero sí, fuimos totalmente. perseguidos casi hasta nuestro exterminio en la Alemania nazi, y 60, 70, 80 años después seguimos buscando a los criminales que hicieron lo que hicieron, Ujú. los seguimos persiguiendo, encontrando, juzgando, metiéndolos presos cuando hizo falta. Se han encontrado criminales nazis hace no demasiado tiempo, aún en nuestro país. Tenemos el caso de Kripke, por ejemplo, Sí. y, y no cansamos, y no nos cansamos de esa búsqueda. Al final la justicia llega. Entonces, al pueblo argentino del cual soy parte, y es mi patria, y me consterna poderosamente cuando no logramos avanzar todo lo que podríamos y explotar todos nuestros potenciales, con mis compatriotas, con la gente con la que vivo y trabajo todos los días, quiero compartir un mensaje esperanzador de que llegará, va a llegar. No es que nunca va a haber justicia, van a aparecer los culpables. En muchos casos ya han aparecido. En el caso de la embajada, sabemos quiénes fueron. También van a ser enjuiciados y también van a ser encarcelados. Y ese momento ya va a llegar. Y lo mismo con el caso del fiscal Nisman. Los pueblos tenemos que tener la perseverancia para entender que trascendemos a nuestros gobernantes, sean del signo político que sean, y que en algún momento la justicia va a llegar. Eso es lo que creo realmente. Sergio, te agradezco infinitamente este contacto y te envío un abrazo muy, muy cálido, un abrazo fraternal a vos y a la colectividad, obviamente. Gracias, Silvio. Un gusto saludarte, y un saludo también para toda la audiencia de la radio. Abrazo grande. Hasta luego. Bien, escuchabas a Sergio Pickholz, vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas,